Noches, bienvenidos pues a la charla del día de hoy pues de nuestro grupo de interés. Nuestra charla del día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome compartimental agudo. Estamos en conjunto con el grupo de interés de ortopedia también mismo de la Universidad Militar Nueva Granada. Antes quiero darles unos avisos en el que hay que tener en cuenta pues que en el transcurso de la charla vamos a estar publicando el resumen sobre la charla anterior de lesión renal aguda, para que estén pendientes y lo puedan tener. Asimismo, tener en cuenta que como todas nuestras charlas, hay premios en todas ellas, y en este caso, pues no va a ser la excepción. Vamos a dar 2 libros y un uniforme quirúrgico. Hay que tener en cuenta que estos premios los vamos a dar al final del mes, teniendo en cuenta que la persona que los obtenga va a tener que tener al menos la asistencia de 3 de las 4 charlas que estamos haciendo el mes. Ahora sí, pues vamos a dar la introducción pues, del síndrome compartimental agudo, darle la bienvenida y la gracias pues, a los doctores ponentes, al doctor Juan Diego Navarro Sánchez, residente de segundo año en Medicina de Urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana, y al doctor José Sebastián Aguirre Castillo, médico general de la Universidad Militar Nueva Granada. Asimismo, agradecerle pues, al doctor Gustavo Gil, que es residente del tercer año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Militar Nueva Granada, por ser tutor pues, de esta charla para ustedes. Entonces, sin más, pues, bienvenida a los ponentes, los dejo con ellos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Soy José Sebastián Aguirre, médico egresado de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy vamos a dar la charla de síndrome compartimental agudo junto con mi grupo de interés de ortopedia y traumatología de la Universidad Militar Nueva Granada, junto con el grupo del GEMIC. A continuación vamos a ver el código Mentimeter. Este es el código que tenemos que meter en la aplicación. Y el código QR lo vamos a dejar acá unos minutos, unos instantes, mientras que ingresan a la aplicación y ponen el siguiente código. Listo, chicos, ya fue un tiempo prudente. Entonces vamos a continuar. Entonces les voy a decir cuáles son las convenciones para esta charla. Entonces el que vemos acá, la manita, va a ser preguntas de conocimiento general. Continuaremos con preguntas de competición para quedar dentro de los primeros puestos. Ya saben que van a ser premiados. Y por último, este icono va a representar el formulario de asistencia. Ya para continuar con la charla, le damos la bienvenida al doctor Juan Diego Navarro. Bueno, buenas noches, ¿cómo están?
Entonces, mucho gusto, me presento, yo soy Juan Diego Navarro, yo soy residente en Medicina de Urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana de segundo año. Entonces, la idea del día de hoy es que tratemos el tema de síndrome compartimental agudo, mirarlo desde la clínica y llevarnos unas ideas para nuestra práctica diaria para que no se nos pasen esta patología. Entonces, la idea inicialmente, ahorita vamos a hacer un workshop para conocer ustedes qué signos clínicos pues tienen en cuenta a la hora de sospechar un síndrome compartimental agudo. Pero lo primero que vamos a hacer es pues que todos hablemos un mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo lo definimos? Un síndrome compartimental agudo pues es una condición potencialmente catastrófica que se va a definir como el aumento de presión dentro de un compartimiento osteofacial. Recordemos que estos compartimientos no son distensibles, ahorita vamos a tocar un poquito más de eso, con un posterior compromiso de la irrigación de la extremidad. Entonces, si quieren, podemos comenzar en Mentimeter, pues como para hacer esa lluvia de ideas sobre los signos clínicos. Bueno, pues yo creo que dentro de las cosas que vamos viendo acá es que lo más común, lo que más se repite, pues va a ser el edema y el dolor, ¿no? En muchas de sus formas. Después, las cosas que más van apareciendo son las parestesias, los pulsos disminuidos, que a la larga, pues, son todas las 6 P's. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de ellos pues la idea es llevarnos eh, las ideas de qué es lo que tenemos que buscar primero y a dónde no queremos llegar, ¿no? Entonces, es, en general es algo que creo que todos los que nos interesa urgencias, de alguna u otra manera nos hemos tenido que enfrentar o en la teoría o hemos visto alguno. Entonces, no sé, Sebastián, si quieres, volvamos a la presentación. Entonces, listo. Entonces, un poquito un abrebocas sobre este tema. Entonces, lo primero y lo más importante es en qué población pues lo vamos a encontrar más frecuentemente. Lastimosamente, este es un síndrome que lo vamos a encontrar principalmente en hombres y en menores de 35 años, que pues es la misma población que se corresponde con el mayor nivel de trauma en diferentes escenarios. Entonces, lo otro es que recordemos que la fascia, o bueno, el compartimiento osteofacial es un compartimiento no expansible. La fascia per se, pues es un tejido fibroso que no va a permitir, no tiene mucha elasticidad, entonces, como eso está conteniendo, pues el músculo, los vasos linfáticos y en general vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, pues recordemos que ese aumento dentro de ese del volumen de los contenidos, pues no va a tener
cómo expandirse. Entonces ese aumento del volumen se va a representar como un aumento de la presión intracompartimental, que ahorita más adelante vamos a hablar de las presiones. Recordemos que la presión de perfusión de un tejido normalmente se va a definir como la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracompartimental. Esta presión intracompartimental pues va a depender de los contenidos, y pues si yo por lo menos tengo un trauma grande con un edema, pues ese edema no estaba dentro de los contenidos originales, y eso pues me va a generar un cambio de volúmenes con un cambio de presión. Igual si yo tengo una hemorragia, entonces tenemos en cuenta eso como parte de las causas. Ahora, ¿qué me lo va a generar? Pues tengo causas tanto traumáticas como causas no traumáticas. La causa traumática por excelencia pues van a ser la fractura principalmente de tibia y de radio distal, es lo más usual. Sin embargo, los traumas de tejidos blandos van a ser la segunda causa más importante de síndrome compartimental, pues por lo que ya hemos hablado un poco sobre el edema que se va a generar y la poca distensibilidad del continente, que sería la fascia. Las quemaduras, principalmente las quemaduras circunferenciales, pues también me van a generar el mismo efecto, y con las quemaduras recordemos que pues hay un daño del endotelio, y ese daño endotelial lo que me va a permitir es un aumento del edema, pues por la fuga capilar principalmente. El trauma penetrante, muy importante, sobre todo en las lesiones vasculares, porque recordemos que si yo aumento el contenido de sangre dentro de un compartimento no distensible, pues igual voy a aumentar la presión dentro de él. Este es importante, las inyecciones de alta presión. Se define una inyección de alta presión como un trauma con una inyección que tenga por encima de 400 PSI. Es muy poco frecuente, sin embargo, pues hay que sospecharlo en esos pacientes que vienen trabajando o con llantas o que trabajan en empresas donde tengan que manejar inyecciones tipo gaseoso en algo, y que se hayan pues funcionado con eso. Entonces, ese aumento de un volumen de algo externo al cuerpo pues va a generar un compartimental. Y por último, pues el uso de drogas intravenosas pues también está asociado en cierta medida pues a los síndromes compartimentales. Sospecharlo en esos pacientes, pues que nosotros estemos sospechando un abuso de sustancias psicoactivas que vengan con dolor, cambios de la coloración. Otra causa muy frecuente en el escenario, que pues no clasifican ninguna de estas dos, sería la causa iatrogénica. Recordemos que si un paciente ya viene con una inmovilización tipo férula, yeso cerrado, y refiere mucho dolor, pues una de las funciones de la inmovilización per se es la analgesia, entonces no tendría por qué doler. Siempre sospechémoslo en el paciente que ya tiene una inmovilización y viene con dolor exacerbado, o que viene ya pues con cambios de coloración obviamente, pero siempre tengámoslo presente. Y dentro de las causas no traumáticas, entonces ya va a corresponder según la clínica del paciente. Entonces, esos pacientes con anticoagulación, que ya vienen con cambios de coloración, con dolor exacerbado, pues siempre descartemos ese síndrome compartimental en ellos, pues por lo que tienen un aumento en la cantidad de volumen sanguíneo dentro de la fascia. El síndrome de reperfusión también muy importante, esos pacientes que pues tuvieron en algún momento, no sé, algún trombo o alguna isquemia crítica, fueron llevados a procedimiento y posterior al procedimiento comienzan a hacer dolor exacerbado, pensemos en descartarlo. El síndrome nefrótico per se, pues por el aumento de los edemas, como habíamos dicho, y pues en general las coagulopatías, pues por la facilidad de sangrar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el síndrome compartimental, recordemos que la presión del compartimento en una fractura principalmente va a tener 3 picos. El primer pico va a ser en el momento de la fractura, va a aumentarse la presión dentro del compartimento por el edema. Después de la reducción, pues por lo que hemos realizado una movilización de los fragmentos, y pues realmente eso genera también trauma, entonces vamos a tener el aumento en la presión dentro del compartimento, y a las 4 horas, entre las 4 y las 6 horas por reducción también. Esto es importante porque pues tenemos que estar pendientes de los pacientes que ya les hemos puesto una inmovilización, pues para evitar esa complicación. Entonces ahora vamos a hacer 2 preguntas. Una es que quiero que me respondan cuál es el signo más sensible, y la segunda es cuál es el más específico para síndrome compartimental.
Entonces, ahorita vamos a volver un poco a epidemiología y ver con cuál debemos comenzar a sospecharlo y con cuál vamos a confirmar el síndrome compartimental. Yo creo que tenemos unos 10 segunditos más, a ver si van a contestar más personas. Creo que pasemos a la siguiente pregunta, el signo más específico. Creo que vamos a dar por lo menos unos 10 segunditos adicionales. Esperemos y para pasar a entonces el resto de las diapositivas. Bueno, entonces, si quieren ya pasemos a las diapositivas. Entonces, pues en efecto, las personas estuvieron muy bien. El síndrome más sensible es el dolor y el más específico, pues en este caso va a ser esa sensación de induración. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, pues la idea, vamos a hablar un poquito de fisiopatología. Entonces, lo primero es que tenemos la anoxia, ¿no? Entonces, tuvimos el trauma o pues en general la anoxia sobre el tejido. Entonces, eso nos va a llevar inicialmente a un aumento de presión dentro del compartimiento. Ese aumento de presión, pues como habíamos dicho, es porque hay un aumento del volumen. ¿De qué? Pues depende de lo que haya causado. Si es una anoxia vascular, pues el aumento de la sangre dentro del compartimiento. Si es un trauma de tejidos blandos, pues el aumento de edema. Y ese aumento del presión dentro del tejido me va a llevar inicialmente al aumento del dolor por compresión, principalmente de nociceptores. Este dolor es un dolor que se define como un dolor exacerbado, un dolor que pues no se correlaciona con la clínica y es muy sensible porque recordemos que la sensibilidad es lo que me va a descartar a grandes rasgos que esa persona tenga la patología. O sea, el hecho de que yo tenga una sensibilidad muy alta significa que si yo no tengo dolor, pues la probabilidad de que sea un síndrome compartimental es muy baja. Pero si yo tengo dolor, la probabilidad de que yo pueda decir que ese paciente no tenga un compartimental, pues no es posible decirlo, ¿sí? Si el paciente tiene un dolor, pues tengo que descartar el compartimental, tengo que estudiarlo. Si no lo tiene, pues la probabilidad de que sea es muy baja. Entonces, después del aumento de presión,
como estamos literalmente poniéndole presión al resto de tejidos, entonces eso me va a ocluir tanto las venas como el drenaje linfático. Cuando yo hago esa oclusión, tengo una disminución del retorno, del venaje y estasis, pues básicamente de los líquidos del cuerpo. Eso me va a llevar a un aumento en el volumen del compartimiento. Ese aumento de volumen se va a dar por aumento del edema, ¿sí? Porque voy a aumentar la presión hidrostática, la presión oncótica no se modifica y por tanto, pues voy a tener fuga capilar. Entonces, este aumento del volumen general va a generar la sensación de induración, ¿sí? Cuando yo lo toco, que normalmente lo describen en la literatura, que cuando se toca la extremidad se siente como si fuera un tronco, entonces este va a ser el signo más específico. Si yo llego a encontrar esto, pues el sufrimiento de los tejidos es alto y además de todo, pues básicamente va a ser el diagnóstico clínico del síndrome compartimental. Esa es la razón que sea el más específico. Recordemos que la especificidad me confirma la patología, más no me la puede descartar. Entonces, esto es más específico. Y adicionalmente, con ese aumento del volumen, pues ya voy a tener una compresión per se de los nervios y esto me va a llevar a los síntomas principalmente inicial de parestesias y con el tiempo a la parálisis. Si yo continúo en la historia natural de la enfermedad con el aumento del volumen per se, entonces lo que voy a llevar es a una disminución del flujo arterial, pues porque la presión dentro del compartimiento va a superar a la presión arterial y eso me va a generar como tal la palidez, la ausencia de pulso y por eso son signos tardíos, pero es el problema de que lleguemos acá, la disminución del flujo arterial, es que voy a generar hipoxia celular. Y ya en este punto, pues ya estamos complicando las cosas, porque si yo disminuyo el aporte de oxígeno en un tejido que está dañado y por tanto tengo un aumento en el consumo, entonces ya voy a tener una alteración. Eso me va a generar un cambio del metabolismo. Recordemos, vamos a pasar de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio por falta de recursos. Y ya con el metabolismo anaerobio, pues vamos a comenzar a entrar en las fases de Trump, que son las fases de muerte celular. Entonces ya vamos a tener alteraciones electrolíticas al interior de la célula, aumento del calcio y por tanto vamos a tener aumento, pues vamos a tener apoptosis celular. Y por otro lado, pues por el daño celular, vamos a tener muerte no programada, que va a ser necrosis, y la necrosis me va a generar inflamación y por tanto voy a perpetuar esa cascada. El problema de esto, a la larga, se va a llamar acidosis, coagulación, y pues si estamos en el contexto de un trauma y no lo tengo con una buena temperatura, vamos a completar la tríada de la muerte y a este paciente le va a ir muy mal. Entonces, tratemos de que nuestro diagnóstico se haga en una fase inicial donde los tejidos no están sufriendo y no cuando ya encontramos la palidez, los cambios de frialdad y la ausencia de pulso, porque las complicaciones dentro de la estancia, así como las complicaciones de recuperación, van a ser muy grandes. Entonces, aquí están las 6 P's, básicamente en el orden que van apareciendo, como hemos dicho. Entonces, lo primero es que es el dolor. ¿Cómo se define ese dolor? Es un dolor desproporcionado y no tiene una correlación clínica con lo que uno está viendo. El paciente va a estar quejándose muchísimo, pero uno no lo va a correlacionar con lo que realmente está viendo en el paciente. Y lo otro es que ese dolor, la forma de aumentar su sensibilidad, pues es que el paciente refiere aumento del dolor con la extensión pasiva de ese grupo muscular. Después, pues como habíamos dicho, vamos a tener compresión de los nervios inicialmente, entonces vamos a tener las parestesias, después vamos a tener la sensación de induración de la extremidad, que eso va a ser por presión, pero normalmente algunos textos describen como el tercer signo la palidez, después la poiquilotermia, después ya tenemos un sufrimiento del nervio, pues como habíamos hablado, por hipoxia celular, entonces vamos a tener parálisis y daño, pues en general parálisis, y por último vamos a tener la ausencia de pulso, que va a ser el más, estos tres son signos tardíos, entonces esperemos que no los encontremos o no lleguemos hasta ellos. En niños, como son ellos, dependiendo de la edad en la que estén, pues no van a reconocer muy bien los estímulos, entonces tenemos que mirar otras cosas. Lo primero es que los niños normalmente
están inquietos, están irritables, entonces la ansiedad en los niños y la agitación son signos que nos pueden hacer pensar en el síndrome compartimental. Y en los niños, adicionalmente, está muy bien descrito que el aumento en el requerimiento analgésico es uno de los signos más importantes para pensar en el síndrome compartimental. Sin embargo, aquí les traigo este artículo interesante, y es que este artículo lo que hace es mirar si también el aumento en requerimiento analgésico en el adulto puede ser un predictor de síndrome compartimental. Entonces, este estudio es un estudio retrospectivo, se hicieron en 5 años, en un centro de nivel 1 de trauma, un centro especializado en trauma en Estados Unidos. Lo que ellos hicieron fue coger todas las variables que pudieran valorar, entre eso estaba la tensión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca, miraron un score de dolor, miraron signos clínicos de síndrome compartimental y cómo se representaba el aumento de miligramos de morfina, que fue lo que ellos básicamente valoraron ahí, y querían ver si se correlacionaba. Entonces, básicamente, ¿qué se encontró? Importante que en las 2 primeras, entre el ingreso y las 2 horas a la fasciotomía, los pacientes que presentaron un aumento de requerimiento analgésico tenían síndrome compartimental, y eso es algo significativamente estadístico. Y lo siguiente es que las cifras de la tensión arterial diastólica significativamente elevadas sí se correlacionaba con síndrome compartimental. Sin embargo, no hubo diferencia estadística en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Estas dos se pueden modificar por muchos factores. La primera, pues el estado de choque. La segunda, el hecho que el paciente está estresado en un contexto de trauma, que no sabe qué le va a pasar. El dolor también me las puedo aumentar. Entonces, estas dos no tuvieron tanta significancia estadística. Sin embargo, esos pacientes que uno tenga unas cifras tensionales diastólicas de 110 y eso, pues uno debería como ponerles más cuidado, mirar que no tenga un compartimental. Ahora, en cuanto pues ya a los resultados que ellos obtuvieron, entonces miremos que significativamente estadístico para síndrome compartimental, los pacientes siempre referían un dolor mayor a 4, y miremos que siempre se encontraron, o sea, se correlacionaron muy bien el hecho de el tener una extremidad con sensación de firmeza, sensación de induración, y el dolor a la extensión pasiva de los grupos musculares. Estos dos sí se encontraron en la gran mayoría de pacientes. Entonces, estos son significativamente estadísticos. Y en esta, que fue lo que midieron, en esta gráfica, lo que midieron fue el aumento del requerimiento analgésico en las horas de manejo. Entonces, miremos que en estas, que son las 2 primeras horas, se encontró una relación estadística entre el aumento del requerimiento analgésico en los pacientes con síndrome compartimental. En las otras no fue tan significativo, pero entonces estas dos, cuando entra el paciente y veamos que no tiene un adecuado control analgésico, pues pongámosle cuidado, ¿sí? Que sea este uno de los mensajes que nos vamos a llevar de esta charla, que tengamos en nuestra práctica. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues recordemos que el diagnóstico, como hemos hablado, es predominantemente clínico, ¿sí? Entonces, pues todo lo que hemos hablado hace un rato vamos a tenerlo en cuenta, pero también hay que pues, poner en contexto de las cosas. Entonces, si yo estoy sospechando una fractura, pues tomemos radiografía pues, de la extremidad que estamos sospechando. Lo otro que se recomienda es que estos pacientes, pues por lo que tenemos, puede tener lesión muscular. Entonces es importante evaluar la creatinina quinasa, y lo que queremos en ella es pues evaluar el riesgo de rhabdomiólisis por el sufrimiento muscular. Recordemos que en esta entidad pues vamos a tener una lesión renal aguda. Si adicional al trauma pues tenemos una lesión renal, pues los desenlaces del paciente van a complicarse, va a tener una evolución más tórpida, va a requerir mayores días de cuidado intensivo y eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos mirar? Que la CPK pues no esté por encima del valor de referencia. Si la tenemos por encima del valor de referencia, pues hagámosle una evaluación periódica, estemos pendientes y todo. ¿Listo? Y pues los laboratorios pertinentes. ¿Cuáles van a ser los laboratorios pertinentes? Dependiendo del contexto del paciente. Si tenemos un paciente politraumatizado y estamos sospechando un síndrome compartimental, recordemos que el paciente no es solo la pierna. El paciente son el resto de cosas. Hagamos un abordaje por ATLS, ABCDE, miremosle los tiempos de coagulación, miremos el gasto urinario cómo está, miremos que no tenga otras complicaciones. Entonces, todo en la medicina va a ir dependiendo del contexto, y mucho más en urgencias, donde nosotros no solamente estamos valorando una entidad clínica, sino estamos valorando pues todo el escenario
correspondiente. Entonces, este también es otro mensaje que quiero que se lleve. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El criterio por excelencia es el aumento en una presión intracompartimental medida más de 30 milímetros de mercurio. Ese, si lo encuentran, es básicamente la definición de un compartimental agudo. Y el delta de presión, que es la diferencia entre la presión arterial diastólica, bueno, la presión intracompartimental menor a 30 milímetros de mercurio, pues también es diagnóstico. ¿Cuál es el problema de esto en nuestro contexto colombiano? Pues la disponibilidad de las pruebas invasivas. Normalmente nosotros no tenemos disponibilidad de estas pruebas, entonces pues esto va a ser algo teórico en nuestro servicio y nuestro diagnóstico va a volver acá. En la imagen podemos ver el Stryker, que es Johnson & Johnson, es un dispositivo para medir la presión dentro del compartimiento. Uno lo encuentra muchas veces cuando lo está leyendo, pero pues la disponibilidad acá en Colombia no es buena. Entonces, si uno tiene la duda diagnóstica, pues no va a contar con este recurso. Lo que siempre tenemos en nuestro servicio a la mano, pues son los monitores de reanimación, que los monitores de reanimación normalmente tienen cómo medir presión principalmente por la línea arterial. Entonces, lo que podemos hacer es purgar una línea arterial y utilizarla para medir la presión dentro del compartimiento. Entonces, aquí para efectos académicos, la idea es hablar un poco de cómo debemos hacer esa medición. Entonces, bueno, ya purgamos la línea arterial, la conectamos al monitor. Entonces, recordemos que antes de hacer un procedimiento, este es un procedimiento que es invasivo, entonces tiene que ser un procedimiento estéril. Y nosotros queremos evaluar tanto el compartimiento donde estamos sospechando el síndrome compartimental agudo, como pues un compartimiento normal para pues, poder mirar la diferencia de presión. Entonces, siempre al menos 2 compartimientos y compararlos. ¿Dónde vamos a hacer la punción y dónde quiero medir la presión? Entonces, esta gráfica me parece excelente. Lo que hicieron fue comenzar a medir desde en miembro inferior, pues, dónde estaba el mayor aumento de presión. Entonces, lo que podemos ver es que el punto de mayor presión siempre va a ser el foco de fractura. Entonces, ahí es donde debemos hacer la punción en dado caso que queramos hacer una medición de la presión intracompartimental. Entonces, tenemos que pasar la fascia, tenemos que colocar la aguja dentro del grupo muscular, equilibrar la lectura de presión y pues tener el valor de la presión medida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el manejo de particularmente esta entidad? Pues lo primero es que si yo tengo un paciente con una compresión externa, dígase torniquete, dígase férula, dígase un yeso, pues cerrado, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarle la compresión. ¿Sí? Lo segundo es que tenemos que tener esa extremidad elevada a la altura del corazón, tratando de beneficiar el retorno y con eso pues tratando de disminuir el edema dentro del compartimiento. Como todo, pues el paciente es lo primero, entonces la analgesia adecuada, que ya dijimos que pues esto va a ser uno de los marcadores que tenemos que tener en cuenta para ver si el paciente puede estar cursando con un compartimental y sobre todo porque el dolor es una urgencia. Entonces es importante la analgesia y pues la reanimación adecuada dependiendo del contexto en que estemos, ya sea con cristaloides, ya sea con sangre, dependiendo de las metas que estemos teniendo. Y por último, pero no menos importante, llamar al grupo de ortopedia. Recordemos que la fasciotomía temprana y el manejo temprano de esta patología, pues va a generarle al paciente menos complicaciones y va a tener una mejor recuperación. Entonces, si estamos sospechando un síndrome compartimental, avisemos de una vez al grupo de ortopedia para que ellos vengan a trabajar con nosotros. ¿Qué complicaciones tenemos? Entonces hay varias. La primera, pues como habíamos dicho, hay pérdida de la fuerza o pérdida de la sensibilidad permanente por daño nervioso. Lo otro es que habíamos dicho que van a sufrir las células si los dejamos avanzar. Entonces la acidosis metabólica es una complicación grandísima. La acidosis metabólica no solamente pues, nos está indicando que las células están en un metabolismo anaerobio, sino que también con los cambios de pH pues vamos a tener disfunción a nivel de la coagulación. Entonces vamos a tener un paciente coagulopático. Por otro lado, pues la rhabdomiólisis me va a generar lesión renal aguda. Entonces, estas dos cosas me van a complicar en general los otros sistemas del paciente. Las infecciones son importantes. La contractura isquémica de Volkmann, entonces la contractura isquémica de Volkmann es algo muy escaso de encontrar, normalmente pues es como entre el 0,3 y 0,6% de todos los síndromes compartimentales,
pero cuando lo dejamos ser y no le ponemos cuidado, a las 36 horas del trauma se va a instaurar. ¿Qué es la contractura isquémica de Volkmann? Pues básicamente va a ser el sufrimiento de los tejidos. Eso me va a generar una contractura de los grupos musculares, ya sea flexores o extensores, y una disfunción permanente de la extremidad. Entonces, esto es una catástrofe porque me va a aumentar los años de vida perdidos por discapacidad, sobre todo que habíamos hablado que es en gente joven. Entonces, esto es una catástrofe para el paciente. Y pues por último, si ya dejamos correr todo, pues la muerte, ya habíamos dicho por qué. Entonces, este es un artículo interesante que vamos a hablar básicamente sobre cuáles son los factores que se asociaron a muerte y cuáles se asociaron a amputación. Esto en el síndrome compartimental agudo del miembro inferior. Entonces, también es un estudio retrospectivo multicéntrico en niveles 1 de trauma, especializados en trauma, y fueron 15 años. Veamos que fueron poquitos pacientes realmente, solo 546 pacientes. Pero estos 546 pacientes, el 6.6 se murieron y el 9.5% de los pacientes tuvieron amputación, o sea, siempre es más, aproximadamente un 16% de los pacientes que tuvieron alguna complicación en su vida. Entonces, ellos lo que hicieron fue mirar cuáles fueron los factores asociados a la amputación, dentro de los que se encontró la diabetes mellitus. La no medición de la presión intracompartimental estuvo relacionada, pero pues en nuestro contexto colombiano esto se complica mucho, entonces no tenemos la disponibilidad ni la facilidad para hacer la medición de la presión intracompartimental, nos toca por clínica. El PTT elevado, que ya nos está haciendo, esto ya es un marcador de coagulopatía, y la albúmina disminuida, que es acordemos que la albúmina es un reactante de fase aguda negativo, entonces esto nos está marcando un proceso inflamatorio. Esto pues ya nos está hablando de que ese paciente se va a complicar. ¿Cuáles se murieron? La edad avanzada, pues son pacientes con poca reserva funcional y que pues probablemente se van a complicar más durante un trauma. El índice de Charson elevado, que básicamente nos está indicando lo mismo, recordémonos que el índice de Charson es el índice de comorbilidades, entonces esto nos está hablando que es un paciente sin reserva funcional, ya sea por cáncer, ya sea por falla cardíaca o en general. El potasio y el lactato elevado nos están hablando de lesión celular, ¿sí? Y nos están hablando en general, pues del estado metabólico del paciente y un hematocrito disminuido. Entonces, estos pacientes les va a ir muy mal. ¿Y qué encontraron? Primero, que el tiempo quirúrgico menor a 24 horas o mayor a 24 horas no se asoció directamente a muerte. Sin embargo, y este es el punto importante, el tiempo quirúrgico sí se asoció al aumento en la amputación. Entonces, el trabajar con el grupo de ortopedia de la mano va a ser fundamental. Y aquí vamos a hacer la pregunta de competición. Entonces, la idea es, vamos a responder, vamos a ver cómo nos va a todos. Una pregunta sencilla. Estuvieron pendientes en la charla, pues la van a sacar fácilmente. Entonces, vamos a esperar a que se une la gente. Entonces,
Entonces, bueno, vamos, ya nos quedan 26 segundos para responder la pregunta sobre el requerimiento. Entonces, pues, lo importante, ¿cuál es, si ustedes consideran o no el requerimiento como un signo de un síndrome compartimental en adultos? Esto va a depender de que, si esto lo consideraron o no. Pues, recordemos lo que habíamos hablado hace un segundo, que el requerimiento analgésico como un síndrome, como un signo del síndrome, tenemos que tenerlo presente, ¿sí? Y ya, pues con el estudio les quería demostrar que tenemos que tenerlo dentro de nuestro arsenal para el diagnóstico. No solamente es el dolor, porque el dolor, cuando nos lo puede expresar el paciente, es excelente. Sin embargo, en esos pacientes que tienen los estados de conciencia alterados, pues probablemente sea más fácil mirar otros signos de dolor y ver si comienzan a calmar o no. ¿Sí? Entonces, si el paciente está con un requerimiento aumentado, pues probablemente nos toque investigar si ese paciente tiene un síndrome compartimental. Entonces, ya por último, la última diapositiva que nos queda son las cosas que yo quiero que ustedes se lleven para su práctica. Entonces, ¿qué puntos clave tenemos? Reconozcamos temprano el síndrome compartimental. Siempre con el aumento del requerimiento analgésico en esos pacientes que nos quedan dudas y todo, pero que realmente está con un aumento, pongámosle cuidado, ¿sí? Miremoslos, investiguemos si tiene un compartimental y pues interconsultemos temprano al grupo de ortopedia. Y pues estamos en el contexto de un trauma normalmente, entonces esos pacientes requieren una adecuada reanimación dependiendo de las necesidades. La valoración integral del paciente. Recordemos que no estamos solo evaluando una extremidad, estamos mirando un paciente entero, entonces miremos si el paciente tiene alguna otra cosa, tiene otros traumas, miremos cómo están el resto de funciones de los órganos, ¿sí? Miremos cómo es el estado metabólico del paciente, porque se puede complicar y necesitamos arreglar todas esas complicaciones de forma temprana. Y la intervención quirúrgica temprana, ya habíamos hablado hace un momento, vamos a disminuir las complicaciones que tiene el paciente liberando la presión. Entonces, si sospechamos un síndrome compartimental, pues por favor llamemos al grupo de ortopedia y hagamos esa valoración en conjunto con el grupo de ortopedia tempranamente. Muchas gracias. Y ahorita el doctor Sebastián va a continuar con ustedes. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Vamos a comenzar primero con una pregunta de conocimientos generales, conocimientos previos. Entonces vamos al Mentimeter. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree usted que es el tejido más afectado en el síndrome compartimental agudo? Listo, chicos, pues me llama la atención, más de la mitad pues respondió la respuesta correctamente, es el tejido nervioso, ya les explicaré por qué. Entonces, esta diapositiva la puse con el propósito de que ustedes vean la importancia de por qué hay que correrle al paciente con síndrome compartimental. Entonces, tenemos en cuenta que el tejido muscular tiene puede aguantar isquemia de 3 a 6 horas. Eso debido a que pues, todo el tejido muscular es rico en, como sabemos, glucógeno, pero cuando se comienzan a agotar estas fuentes energéticas y el músculo está bastante tiempo en isquemia, el miocito entra en un estado pues catabólico, posteriormente hace apoptosis, hace necrosis. Con ello pues va a liberar grandes cantidades de mioglobina, esta mioglobina pues va a entrar al riñón y va a entrar el paciente pues nos va a entrar en falla renal. Sí, es hasta 6 horas que nos puede aguantar un músculo en isquemia. Y en ortopedia, síndrome compartimental agudo,
hay un concepto que es la hora dorada, ¿sí? Esta hora dorada es aquel momento, aquella hora en el que todavía tenemos el paciente, tenemos que el paciente todavía no tiene alguna repercusión funcional si actuamos a tiempo, ¿sí? La neuropraxia es lo que ocurre dentro de la primera hora. Como vemos acá en esta imagen nos ilustra una alteración de la vaina mielínica, ¿sí? Esta vaina mielínica tiene una alteración, pero esta es totalmente reversible. Después de esta hora, vamos a poder ver cómo el axón como tal hay una disrupción de esto. Y posteriormente entramos en un estado llamado neurognesis, en donde ya hay una alteración completa del axón y de la vaina mielínica. La vaina mielínica es todo rojito y el axón amarillo, ¿sí? Entonces, por eso hay que correrle. Entonces, en una hora todavía tenemos cómo rescatar el tejido nervioso de este paciente. Entonces, con respecto a este módulo va más enfocado a los compartimentos y fasciotomías que se hacen en estos pacientes. Como podemos ver, acá hay una convención que es la de asistencia, entonces les voy a dejar activo el Mentimeter para que coloquen su nombre completo y la dirección de correo principal, de correo electrónico, ¿listo? Ustedes pueden ir llenando su formulario y yo voy a continuar con la charla. Para este módulo, entonces, primero hay que definir qué es un compartimento, ¿sí? Un compartimento es aquella estructura anatómica compuesta de tejido fibroso y que crea un espacio anatómico definido, como podemos ver acá en esta imagen, ¿sí? En esta imagen vemos músculos, vemos acá algunas estructuras vasculares y nerviosas que atraviesan por estos compartimentos y que son separados por fases. Siguiente de esto vamos a definir qué es una fasciotomía. La fasciotomía es aquella incisión de la envoltura poneurótica del compartimento, es decir, de la fascia, ¿sí? Lo que permite que esos tejidos se expandan sin restricción y que la presión tisular caiga. Esta presión tisular al caer permite que la presión de perfusión que viene por los vasos sanguíneos, pues lleguen y irriguen nuestros músculos, irriguen nuestros nervios, irriguen pues todos los tejidos que están en isquemia. Y para ello también tenemos unas reglas. Las reglas de la fasciotomía, perdón acá un momento. Las reglas de la fasciotomía, entonces son una incisión cutánea en toda la extensión del compartimento, como podemos ver en esta imagen de abajo, ¿sí? Que abarca desde abajo casi el tobillo y tiene que llegar casi hasta la rodilla, en este caso. Hay que identificar estructuras vasculonerviosas. ¿Por qué? Eso es muy importante porque llegado el caso cuando estemos haciendo fasciotomías, hay que saber muy bien la anatomía de de lo que estemos haciendo, porque podemos causar lesiones iatrogénicas. Y no hay que usar manguitos de isquemia, que son aquellos dispositivos que comprimen los vasos y permiten que nuestros pacientes no sangren durante el acto quirúrgico. Listo, entonces vamos a comenzar con el compartimento del muslo. Entonces el compartimento del muslo, hay que saber que tiene 3 compartimentos diferentes. Entonces uno anterior, en donde tenemos acá el cuádriceps femoral, compuesto pues ya sabemos por los 3 bastos y el recto, y más hacia el lateral tenemos el sartorio y el iliocéfalo. Hacia medial tenemos todo lo que son los músculos aductores, y a posterior tenemos semitendinoso, semimembranoso y el bíceps femoral con sus 2 cabezas, como lo podemos ver en la imagen. Seguido de esto vamos a hablar de la fasciotomía del muslo. La fasciotomía del muslo se realiza mediante un abordaje lateral. Este abordaje lateral, donde se busca liberar 2 compartimentos que son los principales que se ven afectados en el síndrome compartimental del muslo, que es el compartimento anterior, este es el más importante, ¿sí? Entonces, vamos a realizar una incisión, ya sabemos, amplia en toda la extensión del compartimento. En este caso va desde los reparos anatómicos que se tienen acá, es el trocante mayor, y va hasta el epicóndilo lateral. Se realiza esto, el corte, la incisión, la dermotomía, y acá tenemos un primer músculo que se nos asoma, que es el tensor de la fascia lata, que es una estructura músculo-tendinosa bastante rígida. Tenemos que hacer una incisión sobre esta, y posterior a esto sí realizar la identificación de los septos intermusculares y hacer el corte. Como pueden ver en estas 2 imágenes, acá pues se
se da ya la liberación de los dos compartimentos, del posterior, como podemos ver acá, y del anterior. Su incidencia es bastante baja y se ve más en ámbitos posoperatorios y en ortopedia, como son la colocación de clavos intermedulares. Pasamos al compartimento de la pierna. El compartimento de la pierna son 4 compartimentos los que se ven en esta estructura anatómica. Tenemos el compartimento anterior, compuesto por el músculo tibial anterior, que es el que tiene más masa, y el extensor, y pues todos los músculos extensores del pie, sobre todo. Entonces, el extensor del hallux y el extensor digitorum. Al lateral tenemos todo lo que son el grupo de músculos peroneos, y posteriormente a esto vamos a pasar a lo posterior. Entonces, en lo posterior tenemos 2 grupos. Entonces, uno profundo, donde se va a hallar el músculo tibial posterior y los flexores. Y más superficial se va a encontrar todo lo que es el complejo gastrosólido, llamado pues menos. Seguido de esto vamos a hablar de la fasciotomía de la pierna. La fasciotomía de la pierna se realiza mediante 2 abordajes. Entonces, un primer abordaje anterolateral, entonces se tienen en cuenta 2 reparos anatómicos, la cresta tibial anterior, y identificar la diáfisis del peroné. Hay que hallar una distancia media entre estas 2 estructuras anatómicas. Como podemos ver, las líneas rojas identifican dónde se debe realizar los cortes, y así podemos liberar el compartimento anterior, que se ve acá, y el compartimento lateral. Y acá pues demostramos en otra vista. Posterior a esto, hay que realizar una incisión posteromedial. Incisión posteromedial se tiene en cuenta la diáfisis de la tibia y se realiza 2 centímetros abajo, ¿sí? Se realiza un corte profundo para liberar pues todo el compartimento profundo, y un corte pues más superficial, pues ya sabemos, para el complejo gastrosólido, como se puede ver acá. Acá podemos ver los dos compartimentos vistos desde la incisión posteromedial. Bueno, se me olvidaba decirles que ¿por qué no se realiza un abordaje más posterolateral? Porque digamos que acá pasan estructuras vasculonerviosas de importancia, como es el peroneo común. Ya sabemos que tenemos que conocer pues bastante la anatomía para no causar lesiones iatrogénicas en nuestros pacientes. Listo, vamos a continuar con los compartimentos del pie. Entonces, dentro de los compartimentos del pie tenemos 4 grupos grandes de compartimentos o de masas musculares. Entonces, que está primero, de color verde, están los interóseos. Los interóseos están en medio pues de todos los huesos metatarsianos, ¿sí? Acá también se van a encontrar unos nervios que son los nervios digitales. Seguido de esto tenemos compartimento medial, donde están todos los músculos que van al hallux. Entonces está el abductor, el flexor corto del hallux. Tenemos un compartimento lateral los que van al quinto dedo, entonces el flexor corto, el abductor del quinto dedo. Y por último tenemos el compartimento central. Este compartimento central, donde podemos ubicar músculos como es el flexor corto de los dedos, el cuadrado plantar, el abductor del hallux. Hay que saber que el pie tiene hasta 10 compartimentos, y se han identificado pues diferentes variantes anatómicos, sobre todo en este compartimento central, en donde alguno de estos músculos pues toma diferentes pues variantes, y ahí pues se van sumando más compartimentos. Dentro de la fasciotomía del pie, tenemos que el abordaje se realiza mediante 3 incisiones, ¿sí? Entonces, como podemos ver en este pie, se hacen 2 a nivel dorsal, ¿sí? Que son identificadas acá con esta línea roja, y una a medial. Entonces, por toda la planta del pie se realiza una incisión medial, aproximadamente 8 centímetros, una incisión curvilínea, en donde se va a incidir sobre el abductor del hallux. Sobre el abductor del hallux. Acá, sobre estas incisiones dorsales que se hacen en el pie, podemos ver cómo vamos descomprimiendo estos músculos interóseos del pie. Y esta incisión medial es de bastante importancia, porque es la que nos va a permitir pues liberar toda la parte profunda del pie. Digamos que de los músculos que más se ven afectados son los interóseos, entonces estas 2 incisiones dorsales son las más fundamentales en esta fasciotomía. Las causas pues se van más que todo generado por traumas por aplastamiento, sobre todo de alta energía,
de 10 a 15% de las fracturas de calcáneo, vamos a presentar un síndrome compartimental, y por último, 40% de las luxofracturas de la articulación de Chopard y Villefranc se van a ver afectadas con un síndrome compartimental, entonces hay que tener especial atención a estos pacientes. Como complicaciones, vamos a tener dedos en garra, retracción de los músculos intrínsecos del pie, es decir, nos va a quedar un pie cao, y rigidez y trastornos sensitivos. Listo, entonces, acá dentro de los compartimentos ya de miembro superior tenemos primero el del brazo. El del brazo pues es bastante fácil, solo son dos compartimentos, hay uno anterior y uno posterior, como podemos ver acá. Entonces, en el anterior vamos a tener todo lo que son el grupo de músculos flexores del codo, bueno, que es el bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Con sus estructuras, pues, vasculonerviosas, como ya sabemos el nervio cubital, el nervio musculocutáneo, y por posterior tenemos el tríceps. El tríceps, pues, con sus tres cabezas, ya tenemos acá, pues, el nervio radial. Chicos, acá hay una pregunta de competencia, entonces estén muy atentos al Mentimeter, ¿listo? No sé acá qué pasa con el Menti, tengo problemas técnicos. Bueno, pues nos va a tocar continuar la siguiente pregunta, o bueno, pues ya con la presentación. Tuvimos un problema técnico con el Mentimeter, pero bueno, continuemos. Entonces, dentro de las fasciotomías del brazo, entonces se realiza una única incisión a nivel lateral, perdón. Entonces, ¿esta cómo se realiza? O bueno, ¿cuáles son los reparos anatómicos? Entonces se va a tomar la inserción del deltoides y va hasta el epicóndilo lateral del codo. ¿Listo? Entonces se realiza esta incisión, y acá se deben exponer el grupo anterior del antebrazo y el grupo posterior. Dentro del grupo anterior, perdón, cuando se está haciendo la incisión del grupo posterior, hay que tener especial cuidado al nervio radial, pues, que se encuentra en esta área anatómica. Pasamos a los compartimentos del antebrazo. Entonces, dentro de los compartimentos del antebrazo tenemos esta gran masa. Esta gran masa es todo lo que son los músculos flexores del antebrazo. Entonces, vamos a tener unos superficiales, que son los que vemos acá, y unos profundos, que son estos dos de abajo. Entre los superficiales vamos a tener el flexor radial del carpo, el palmaris longus, el flexor cubital del carpo, y por último un flexor superficial. Más abajo vamos a tener la masa de profundos, de flexores profundos. Entre los flexores profundos tenemos un flexor, pues el músculo flexor profundo y el flexor largo del pulgar. Hay que tener especial atención a este músculo, debido a que él tiene doble inervación. Una parte va por el mediano y otra parte va por el cubital, y que gracias a esto se van a desarrollar diferentes signos clínicos en nuestros pacientes. El siguiente compartimento, el compartimento lateral, donde está el brachioradialis y el pronador. Y por último, pues toda la masa extensora del antebrazo. Entre las fasciotomías del antebrazo se realizan dos abordajes. Primero, un abordaje cubital. Este abordaje cubital es el abordaje más importante en las fasciotomías del antebrazo, porque el músculo o el compartimento que se ve más afectado es el flexor profundo, que es el que podemos ver acá, ¿sí? Entonces, ese es el que más, la técnica que más se le debe prestar atención,
como podemos ver acá, se realizan adecuadamente, pues una adecuada técnica quirúrgica, no pasar incisiones longitudinales sobre todo los pliegues de flexión, y posteriormente se hace un abordaje posterior, como podemos ver acá, para liberar todos los extensores en este caso. Dentro de los compartimentos de la mano tenemos de rojo el compartimento tenar, que son todos los músculos encargados del movimiento, o no todos, sino algunos de los músculos encargados del movimiento del pulgar. Entonces el abductor pólicis, el flexor corto y el oponente al pulgar. Continuamos con el compartimento hipotenar. Entonces el compartimento hipotenar está de color amarillo. Los músculos que están acá es el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique, es decir, todos los que van al quinto dedo. Tenemos un compartimento aductor, que es un poco más profundo. Este compartimento aductor, también llamado compartimento aproximador, por el que le da la función pues, aproximadora o aductora al pulgar. Y por último tenemos los masas de interóseos. Está el interóseo dorsal, marcado de morado, seguido del compartimento palmar, marcado de azul claro. Pues a modo de mnemotecnia, yo me los aprendí para las funciones que la D, entonces del dorsal, despega, y la P del palmar, pega, ¿sí? Entonces, el palmar se carga de aducción y el dorsal de abducción, ¿listo? Con respecto a las fasciotomías de la mano, vamos a tener 4 abordajes distintos, entonces 2 incisiones a nivel dorsal de la mano, entre el segundo y el tercero, y entre el tercero y el cuarto metacarpiano, y posteriormente unos abordajes palmares, uno que va sobre toda la zona tenar y otro sobre la zona hipotenar, ¿listo? Que los podemos ver marcados acá de rojo. Los músculos que se ven, al igual que en el pie, más afectados es el compartimento interóseo. Por eso es que estas incisiones son tan importantes acá. Digamos que el diagnóstico de un compartimental de la mano es más raro, es más difícil. Sin embargo, pues tenemos una triada, que es la triada Spinner, que se da por dolor de la extremidad, parálisis de los músculos intrínsecos y que está asociado pues a un trauma. Las causas más comunes de compartimentales de la mano es que sean fracturas de huesos del carpo y traumas por aplazamiento del mano. Listo, entonces para llevar a tu práctica clínica, ¿qué queremos que se queden ustedes con esta charla? ¿Listo? Entonces, el síndrome compartimental agudo es una urgencia médico-quirúrgica que requiere atención inmediata. Entonces no hay que dudar, hay que remitir a ese paciente, hay que llamar al ortopedista, algún amigo que tenga conocimiento, porque esos pacientes, como ya vimos, tienen pues unas grandes complicaciones y también tienen pues cierto rango de mortalidad. Entonces, como podemos ver, una parálisis de Volkmann e incluso pues la muerte. Hay que dar un manejo temprano. Entonces, ese manejo temprano, ¿por qué salva vidas? Porque así, actuando rápido en una urgencia médica, es como podemos realmente salvarle la vida a nuestro paciente, ¿sí? No hay que demorarse pidiendo exámenes, hay que actuar lo más pronto posible. Y prioridades en el manejo: primero, hay que salvar la vida del paciente. Después la extremidad, pues ya sabemos, alguien puede vivir sin alguna de sus extremidades. Después la función, y por último, y pues menos importante, es la estética. Pues prefiero, la verdad, tener alguna cicatriz a como dijo algún profe, ir a tocar la lira a otra parte. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Les agradecemos a todos por la atención prestada. Vamos a pasar acá con un video de la librería médica del Flaco. El Flaco, pues, un gran amigo. El Flaco es el que nos venden todos los textos médicos. Tiene pues muy buenos precios. Vamos acá. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Baracaldo, de parte de librería médica. A mí personalmente me dicen el Flaco. Ese nombre me lo gané aquí en la Universidad Javeriana desde hace más de 22 años que vengo trabajando con ellos. Como pueden ver, mi librería contiene todo lo que tiene que ver con libros de salud, tanto la parte básica como la parte clínica,
como las especialidades: anatomía, fisiología, embriología, histología, bioquímica, y así sucesivamente vamos avanzando a encontrar fármaco, encontrar a este costado lo que es medicina interna, y vienen las especialidades, ¿no? Lo que es cuidado intensivo, viene lo que es ya lo de la parte clínica, ¿no? Cirugía, pediatría, anestesia, lo que tiene que ver con salud, hasta radiología. Aparte de eso, manejamos los libros que tienen los anexos a salud, como fisioterapias y enfermería. Y hay una sección pequeñita en odontología. Yo quiero agradecer a Carlitos, que es el que me ha conectado, que él me conoce y sabe quién soy, en las cuales nosotros hemos ido al militar con el promotor de Médica Panamericana, gracias al doctor Fabricio Guillén. Hemos logrado entrar a hablar con los estudiantes, con los muchachos, y ahí es donde viene mi presentación. De pronto alguno de ustedes ya me conocen, ya me han visto, gracias a estas reglitas, que son las que yo siempre he dado, que son separadores prácticos, en los cuales ahí aparece mi nombre, mi dirección y mi número de celular. Cualquier cosa que necesiten me pueden contactar. Yo solo manejo libro nuevo. Toda mi vida ha sido una de las características que yo tengo, y es que manejo el libro nuevo y últimas ediciones. Aparte de eso, hemos llegado a un convenio con todos ustedes para manejar un 25% de descuento. ¿Por qué el 25% de descuento? Nosotros manejamos unas listas de precios que esas nos las otorgan las diferentes casas matrices, y en base a ese precio es que nosotros otorgamos el 25% de descuento, independiente de la forma de pago. Yo aquí tengo la datáfono, entonces puede ser con tarjeta, con débito, o en su defecto efectivo, o en las nuevas modalidades que se presentan de pago, como DaviPlata o como Nequi. De hecho, en lo que requieran, es cuestión de que se comuniquen conmigo. Yo hago la averiguación si está disponible en su momento o no, o si hay que importarlo o mandarlo a traer. Normalmente el libro especializado, y sobre todo si es en inglés, el 99.9% hay que mandarlo a traer. Eso se demora más o menos 20 días su importación, y el costo se basa en el momento en cómo está el dólar para hacer la cotización. No siendo más, le agradezco, y cualquier cosa en lo que quieran contar conmigo. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes sobre esta charla de síndrome compartimental agudo. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de nuestro especialista invitado. Tenemos el gusto de contar con el doctor Arlex Beltrán Poveda, residente de cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Universitaria Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Entonces, primero que todo, les agradezco por la invitación. Entonces, voy a comenzar con la presentación de un caso clínico. Hago esta presentación con mi compañero, mi amigo Eduardo Rosales, que me invitó, me puso en contacto con Sebastián para presentar su caso clínico. Bueno, entonces, dar inicio a la presentación. Perfecto. Listo.
Doc, tiene como interferencia en el audio. ¿Me escuchan mejor? Hable, Doc. ¿Me escucha ahí, Sebastián? ¿Bien? Sí, ya, está perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Las convenciones que teníamos igual, lo vamos a seguir manejando, la pregunta de conocimiento general y la pregunta de competición. Entonces vamos a hacer unas pausas ahí con la ayuda de Sebastián para poder realizar las preguntas. Perfecto. Entonces tenemos nuestro caso clínico, es un paciente que este paciente presenta un esguince del cuello izquierdo. Posteriormente presenta edema, generalmente es un edema progresivo de las extremidades, y posteriormente se localiza más en los miembros inferiores, predominio en el lado izquierdo. Asociado a esto presenta eritema, rubor, calor y los picos febriles no cuantificados, y por tal motivo decide asistir a urgencias. En nuestra revisión por sistemas, importante, como todos los pacientes, quizá nuestra especialidad algunas veces, por el afán, por la cantidad de pacientes, porque somos más quirúrgicos, entonces algunas veces se obvian ciertos detalles que pues, es importante tenerlos en cuenta para hacer nuestra historia clínica y orientar mejor el caso y pues orientar mejor al paciente a su diagnóstico y tratamiento. En este caso tenemos, en este paciente presenta flictenas, ¿sí? En el área retromalular, las cuales les vamos a mostrar ahorita en las siguientes imágenes. Y como antecedentes importantes, ¿sí? Tenemos una interrogada, una insuficiencia renal, ¿sí? Por lo que nos comenta el paciente, y asociado a esto presenta diabetes mellitus tipo 2. Está manejo con metformina, ¿sí? Y no manifiesta otros antecedentes de importancia. Bueno, estas son las imágenes, perdón. Estas son las imágenes clínicas del paciente, ¿sí? Vemos acá importante edema de las dos extremidades, ¿sí? Pero sobre todo lo que queremos resaltar es aquí en la extremidad izquierda, en donde vemos un gran edema de toda la extremidad, ¿sí? Que compromete tanto la pierna, nuestro cuello de pie y el dorso del mismo, y quizá aquí si tenemos aquí la posibilidad de ver aquí en la parte lateral algo de flictenas y adicionalmente también en la parte medial. Importante que este paciente pues generalmente tiene una imposibilidad para la movilización, esto está dado por el dolor. Importante en estos pacientes, aunque no hacen parte de las 6P que ya nos comentó el doctor Juan Diego en su presentación, hay que ver es que el dolor uno lo puede provocar, y la manera de hacerlo es que se hace con una plantiflexión, en este caso una plantiflexión o una dorsiflexión de forma pasiva, ¿sí? Esto nos va a generar un dolor desproporcionado. Eso es un signo, digamos que patognomónico cuando tenemos un síndrome compartimental. Obviamente lo podemos hacer, lo podemos extrapolar, por ejemplo, al muslo. Sin embargo, los síndromes compartimentales del muslo no son tan frecuentes. Ya lo hemos visto que son más frecuentes lo que son en la pierna y en el antebrazo. Pero pues obviamente lo podemos extrapolar tanto a los miembros superiores como, por ejemplo, al muslo en este caso. Bueno, adicionalmente, en estos pacientes, lo que uno puede ver que presentan un síndrome compartimental, que también es algo característico, es que la piel se pone muy tensa, se pone ciertamente acartonada y tiene un discreto brillo, ¿sí? Es como quizás si uno aplica algo de vaselina sobre la piel, generalmente genera un brillo muy característico de estos pacientes. Bueno, aquí en la imagen de la derecha, pues podemos ver las flictenas que son más notorias, y aquí quizá un poco de equimosis en la parte más medial del tobillo. Cuanto a laboratorios, inicialmente pues habíamos mencionado en nuestro caso clínico que presentaban nuestro esguince y posteriormente presentó los signos de infección local. Entonces, por tal motivo, pues decidió pues, realizar estos paraclínicos, inicialmente pues, pensando en infección. Importante realizar los tratantes de fase aguda o cuadromático SG-PCR, los cuales los tenemos aquí
realzados en rojo, pues, que nos muestra de que efectivamente pues, el paciente sí tenía signos clínicos de infección de tejidos blandos, adicionalmente una función renal que se encuentra dentro de límites normales, y adicionalmente un Doppler venoso, porque pues, en algunos casos también este aumento de volumen, también tenemos que pensar que pueda tener una trombosis venosa profunda asociada. Sin embargo, pues hay que manejar los diferentes contextos para orientarnos, pero pues tenemos que tenerlo en cuenta para tenerlo en cuenta para los diagnósticos diferenciales. Como todo servicio de ortopedia, que yo siempre, por ejemplo, les recomiendo a mis compañeros menores, les recomiendo a los internos, a los internos y estudiantes, es que si, por ejemplo, si a un internista le llega, no sé, un paciente diabético, mínimo tiene que tener una glucometría, si de pronto tiene dolor en el pecho, mínimo debe tener un electrocardiograma, y asimismo en nuestro servicio de ortopedia mínimo tiene que tener una radiografía. Entonces, no puede faltar las radiografías, así no tengamos un trauma de tejido, un trauma osteoarticular. Sin embargo, este paciente sí presentaba un esguince previo, pero digamos que en el caso de que no haya presentado este esguince previo, también debemos tener las radiografías iniciales. Importante ver aquí cómo vemos el aumento del volumen en toda la masa muscular, ¿sí? A nivel del hueso, pues claramente no tenemos ningún inconveniente, ¿sí? Otro hallazgo importante que tenemos que tener en cuenta, sí, para cuando vemos una radiografía en estos pacientes que tienen signos de infección, es si llegan a tener de pronto colecciones en los tejidos blandos o inclusive aire que nos sugieran que hay un proceso profundo, una colección. Claramente no es el examen ideal para valorar colecciones, ¿sí? Como si, por ejemplo, podría ser una ecografía de tejidos blandos o inclusive una resonancia, pero podemos ver signos indirectos de que tengamos una colección o que presentemos liquefacción de los tejidos y vemos, por ejemplo, aire en nuestras radiografías. ¿Listo? Y la otra sugerencia que yo siempre les digo a mis compañeros, a mis internos y estudiantes, es que las radiografías se deben tomar incluyendo el segmento, ¿sí? Incluyendo la articulación y su segmento. En este caso, presentó con el esguince y uno pensaría que solo tomar radiografías de pie, de tobillo, perdón, pero también que tenemos que extenderlos según nuestras necesidades. Algunas veces uno encuentra hallazgos clínicos que le sugieren que pueda tener unas lesiones asociadas, por ejemplo, esguinces del tobillo asociados a fracturas de base del quinto metatarsiano, por ejemplo, según el tipo de trauma asociado a lesiones del ischion, entonces tenemos que solicitar radiografías de pie, o algunas veces tenemos una asociación de esguinces de tobillo con fracturas altas del peroneo. Entonces, en este caso, pues tomamos radiografías de pierna y tobillo, pues para identificar cuáles eran los hallazgos, pues ya que esos eran como los que tenían clínicamente más comprometidos por todo el edema y el dolor de este paciente. Bueno, en esta radiografía es importante, lo que podemos ver es edema de tejidos blandos, ¿sí? Tanto a nivel perimalular, ¿sí? Tanto medial como lateral, y quizá aquí en la parte más anterior vemos que un aumento del volumen de los tejidos blandos. O a nivel óseo, pues no vemos ninguna positivo patológico. Bueno, entonces aquí vamos a pasar con una de nuestras preguntas. Sebastián, por favor, antes de seguir con el caso. Entonces, la primera pregunta de este caso clínico es, entonces, de lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuál considera usted que es el diagnóstico del paciente? ¿Sí? Importante que tenemos que tener en cuenta inicialmente los diagnósticos diferenciales, pero pues digamos que podemos tener otras alternativas, ¿sí? Ya sabemos que nuestro tema de la noche es el síndrome compartimental, sin embargo, pues podemos orientarnos a otros diagnósticos que también podemos tenerlos de forma inicial. Hasta el momento no hemos dicho que este paciente tiene un síndrome compartimental, entonces es importante pensar en otras alternativas, porque hasta el momento no hemos dicho que presentan signos isquémicos, por ejemplo, un dolor exacerbado, ¿sí?
para pensar que sí, efectivamente en el momento esté cruzando con el síndrome compartimental. Aquí vemos otras ideas, celulitis, sí, pues sí, efectivamente tiene signos de celulitis, una infección de tejidos blandos, claramente, sí, pues no sabemos la extensión, probablemente sea de un comportamiento más superficial, pero pues podemos también que tener en cuenta de que estas celulitis o infecciones tegumentarias pueden progresar, ¿sí? Evolucionar torpedamente y generar un aumento de la función de los compartimentos, como lo decía anteriormente el doctor Juan Diego y Sebastián. Generalmente pues hay diversas causas que llegan a generar pues el síndrome compartimental. Bueno, entonces generalmente puede ser que la lesión sea desde adentro hacia afuera o como de afuera hacia adentro, ¿sí? Y esto pues nos genere el aumento de tensión en los compartimentos. ¿Listo? Muy bien. Inicialmente tenemos unos diagnósticos de una sepsis de tejidos blandos, como sopa de os, ¿sí? A su secundaria tenemos una celulitis de la pierna, pues digamos que desde la pierna, el tobillo e inclusive el pie. Se ven que se toman los paraclínicos importantes para el estudio de la fascitis necrotizante. Es importante estudiar en esos pacientes y hacer el score del LRNEC. En este caso, pues un riesgo bajo, importante también en estos pacientes, que les es enfático en las radiografías, cuando uno tiene una fascitis necrotizante se ve el aire, ¿sí? Se ven como las conexiones, entonces uno podría asumirlo ahí. Y también es importante que cuando uno tiene fascitis necrotizante, uno palpa el aire, ¿sí? Y el dolor también generalmente es exacerbado, pero el aire es muy característico de la fascitis necrotizante. En este paciente no lo teníamos. Nuestros antecedentes, diabetes, obesidad, esa es una dislipidemia que se le considera al paciente. Bueno, hasta el momento, como hemos dicho, no se ha pensado que puede ser un síndrome compartimental. Perdón, aquí lo que les comenté al inicio de los signos clínicos, ustedes ven discretamente, hay un área aquí brillante, generalmente la piel, los tejidos se hematizan tanto y generan un brillo muy característico, entonces también tenerlo en cuenta para poder orientarnos hacia el diagnóstico. Bueno, el paciente, pues, a pesar de nuestro tratamiento inicial, no evolucionó adecuadamente, presenta una evolución rápida, por el contrario, ¿sí? Hay una rápida progresión de la celulitis, aumentando, extendiéndose hasta el dorso y los dedos, ¿sí? Generando una palidez de la extremidad. El dolor venía en ascenso a pesar del tratamiento analgésico y, adicionalmente, la sensación de parestesias referidas por el paciente. Entonces, tenemos en cuenta, aquí en este momento sí presenta los signos clínicos, ¿sí? Síntomas y signos clínicos que nos mencionaban, que se asocian a la 6P claramente, y pues tenemos que, uno, el dolor en progresión, ya lo teníamos de base, que era un dolor intenso, ¿sí? Continúa evolucionando y vemos que es algo muy importante, y adicionalmente también nos manifiesta parestesias. Entonces tenemos ya dos características de nuestro síndrome compartimental importantes. Una tercera, la palidez de la extremidad. Entonces ya creo que el síndrome compartimental se ha instaurado, ¿sí? Y es importante ya actuar en este caso. Bueno, y tenemos una pregunta, vamos con la pregunta de competencia, Sebastián. Entonces, esta es la primera que ya estuvimos viendo. Sebastián, ¿logra ver la pregunta? Porque yo no la he podido ver. Ah, listo. Listo. Listo, perfecto.
Bueno, entonces la pregunta nos dice que las siguientes opciones, ¿cuál sería la mejor opción de manejo para este paciente? ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestra primera opción es que vamos a monitorizar, iniciar antibiótico-terapia empírica y revalorar en las siguientes 24 horas. Le vamos a dejar al paciente ahí 24 horas esperando que evolucione. La segunda, la monitorización, la vigilancia de la perfusión de la extremidad. Igualmente, el inicio de la antibiótico-terapia, la tromboprofilaxis es importante en estos pacientes que van a estar mucho tiempo pues, en decúbito y con poca movilidad, y valorarlo en 1 hora. Nuestra tercera opción tenemos pasar una vuelta quirúrgica para una fasciotomía del pie izquierdo, que generalmente era lo que más notorio, tenía más plictenas y que tenía más dolor. Y por último, tenemos acá, perfecto, tenemos aquí una diferencia importante en estos casos, ¿sí? Todos nuestros pacientes de ortopedia, la lateralidad. La última opción, aquí tenemos el pie derecho. ¿Listo? Y si se fijan bien y lo tienen presente, la boleta quirúrgica indicada es para el pie izquierdo. Entonces, pues, es correcta esta opción. No vamos a esperar 24 horas a que nuestro paciente evolucione peor, ¿sí? Podemos evaluarlo cada hora, ¿sí? Pero en este momento el paciente ya tiene signos y síntomas, ¿sí? Que nos hacen pensar de que el paciente tiene un síndrome compartimental y que la única alternativa, como mencionaba Sebastián, es realizar unas fasciotomías de urgencias. Bueno, entonces podemos continuar. Vamos a la presentación. Carlos, por favor. Bueno, entonces en este paciente, igual vamos a monitorizar en cuidados intermedios, pues el paciente ya tenía una sepsis previamente. Este paciente igual, a pesar de que tiene una urgencia quirúrgica, pues tenemos que continuar con nuestras medidas como la antibiótico-terapia, la profilaxis gástrica, la profilaxis antiembólica, pues depende, ¿sí? Si ya llevamos con el paciente 1, 2, 3 días, quizás ya la tenga administrada, pero igual no vamos a esperar que pasen, por ejemplo, 12 horas de haber aplicado noxaparina para llegar a llevarlo a una fasciotomía. Entonces, en este caso, pues, tenemos que llevarlo, la urgencia es la fasciotomía y liberar esa tensión en los compartimentos. Solicitar laboratorios de rutina adicionales para el RNEC, si fuese necesario. Obviamente tenemos que hacer una fasciotomía de urgencia, es el plan más importante, sino obviar claramente las otras alternativas que también son importantes. ¿Vale? Estos son nuestros aliados quirúrgicos, como lo mencionaba Sebastián en la presentación anterior, pues se deben hacer los abordajes tanto interóseos, ¿sí? Te preguntarán, son 4 compartimentos interóseos dorsales, pero pues igual es que pues, no vamos a llenar el pie de incisiones y con 2 es suficiente. Podemos abordar con una sola incisión, lo podemos desplazar y abordar los diferentes compartimentos interóseos. Bueno, se encontró bastante secreción purulenta. Se hizo adicionalmente una imagen, abordaje retromalar medial, pues igualmente se encontraron secreción purulenta y aquí pues nuestras imágenes clínicas. Esto ya una vez se ha drenado la secreción purulenta, en donde se encontró marcado por una ecografía previamente que nos faltó mencionar, pero pues clínicamente en el dorso del pie era donde más presentaba la colección. Como ustedes lo ven, importante también, aquí tenemos marcado edema, ¿sí? Y signos inflamatorios locales. Y si lo comparamos con esta imagen clínica, ustedes ven que disminuye un poco. Quizás se ve un poco pálido, pero los signos de congestión disminuyen un poco. Entonces, claramente, a pesar del tiempo que uno lleve al hacer una descompresión del compartimento, generalmente siempre tienden a mejorar clínicamente. Es casi que inmediato. Vamos al final del procedimiento quirúrgico, los signos clínicos han mejorado. Importante, entonces, los abordajes. Tenemos acá unos interóseos a nivel dorsal, ¿sí? Y aquí se realizó uno lateral. Realmente aquí también tenía otra colección. Como vemos acá, los cambios se encuentran más notorios tanto en el pie como en el cuello del pie. Bueno, eso es para tener en cuenta los abordajes que ya nos habían mencionado previamente.
Entonces, vamos a nuestra próxima pregunta de competencia. Bueno, entonces nuestra última pregunta dice que ¿cuál es el compartimento que se liberó, ¿sí?, en la imagen resaltada en el círculo rojo? Entonces, la imagen de la izquierda, ¿sí?, que tenía un círculo rojo ahí, dos incisiones, ¿sí?, paralelas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál de los compartimentos son los que estamos liberando ahí? Recordar que tenemos uno medial, uno lateral y unos compartimentos dorsales interosos. Entonces, en el lado izquierdo tenemos ahí nuestra imagen del pie. Bueno, entonces ahí los tenemos señalados. Arriba a la izquierda se tiene esa memoria imagenológica. Bueno, no se dejen confundir de nuestras opciones acá. Tenemos el compartimento central, un compartimento lateral, un compartimento anterior y por último el compartimento de los interosos. Entonces no se dejen confundir por diferentes alternativas que colocan. Como en este caso. Generalmente en un compartimento anterior no lo escribimos acá en el pie. Sí, la respuesta correcta resulta ser el compartimento de los interosos. Así como en la mano, en el pie también tenemos unos compartimentos interosos. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta correcta, felicitaciones para nuestros 10 que responden correctamente. Bueno, entonces podemos volver a la presentación y a compartir las últimas imágenes. Bueno, felicitaciones a la doctora Dora. Bueno, 5 días después, estas son las, aquí teníamos, les muestro previamente al lado izquierdo los compartimentos dorsales del pie. Bueno, dos incisiones, con eso lo podemos liberar fácilmente movilizando los abordajes hacia los diferentes compartimentos. Entonces, 5 días después, lo que vemos es que pues aún tiene cambios isquémicos, ¿sí? Tiene marcado edema, por ejemplo, y continúa con secreción purulenta. No olvidar que tenemos un paciente diabético, ¿sí?, con sobrepeso, entonces quizá no sabemos el estado actual nutricional, pero pues algunas veces estos pacientes pues pueden tener también cierto nivel de hipoalbuminemia, importante para estos tipos de pacientes que necesitan una antibiótico-terapia. A nivel del dorso mejoró clínicamente, aunque se pueden apreciarlo, también tiene algo de secreción, y aquí también tenemos en nuestro otro compartimento, los signos clínicos, digamos que han disminuido, pero pues quedan como esas secuelas en la piel donde tenían las penas y se ha desfacelado esta parte. Bueno, pero pues hasta el momento no tenemos, por ejemplo, signos clínicos de una necrosis importante que nos haga pensar, sí, que por ejemplo el paciente ya está en necrosis y que tenga la necesidad de hacer una amputación. Bueno, muchísimas gracias. Importante, quería recomendarles lo que hemos visto de las causas de nuestro síndrome compartimental, siempre lo más notorio: las fracturas, los traumas por aplastamiento, las quemaduras, los yesos, los vendajes apretados. ¿Sí? En este caso, digamos, no es el que nos encontramos en estas causas más frecuentes, ¿sí? Pero no por eso tenemos que omitirlo, siempre tenemos que pensarlo, sobre todo en la evolución.
tener una muy buena anamnesis, un buen examen físico. Yo creo que es uno de los pilares para poder identificar cuál es la causa en sí de nuestra sintomatología del paciente, y siempre tenerlo en cuenta. Como les dije, es importante tener los diagnósticos diferenciales y no olvidarlo, siempre tenerlo ahí a la mano, de que quizá en estos pacientes, aunque no son traumáticos, sí presentan una infección de tejidos blandos que evoluciona torpidamente, y quizá la colección de la secreción purulenta y el aumento del edema en los tejidos blandos, pues es lo que nos señala en este caso el síndrome compartimental, o el aumento de la presión. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya vamos a dejar de compartir controlar la pantalla. Bueno. Entonces, esta primera pregunta dice, si tenemos un paciente en urgencias, por ejemplo en un rural, sí, que llega con signos y síntomas tardíos de síndrome compartimental, ¿podríamos hacer la fasciotomía? Bueno, digamos que las cosas legales han evolucionado bastante. Tiempo atrás uno dice, digamos,
muchos profes de uno dicen, yo hice cesáreas en mi rural, yo daba anestesia para X procedimiento, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Quizá ahorita la parte legal nos limita un poco, ¿sí? Digamos que si alguien llega a hacer una fasciotomía y se complica, quizá el desenlace va a ser catastrófico para este médico. Digamos que algunas veces, digamos, uno puede estar capacitado, que haya hecho, por ejemplo, un internado especial de pronto en ortopedia, que haya tenido la oportunidad de realizar alguna fasciotomía en compañía de un profesor, de un residente, pues digamos que uno podría hacerlo. Pero quizá creo que es pecar un poco de imprudentes. Sí, yo sé que es importante quizá uno intentar liberar ese compartimento y evitar que haya una necrosis, pero quizá yo creo que lo mejor es no hacerlo, buscar mejor un traslado primario y no llegar a realizar una fasciotomía en un paciente que quizás se vaya a complicar y que inclusive ya está complicado y que las consecuencias ahí para adelante van a ser peores. Entonces yo prefiero que no lo hicieran en ese caso, porque a pesar de que ustedes tienen la mejor actitud para hacerlo y quizás los conocimientos, puede tener consecuencias más adelante. Entonces yo preferiría que no lo hicieran, ¿sí? Lo mejor sería buscar un traslado primario. Listo, siguiente pregunta, podemos verla. Listo, Sebas. Entonces, puede usarse el índice tobillo-brazo para diagnosticar síndrome compartimental con isquemia aguda. Pues digamos que no es como el pilar, ¿sí? de los criterios diagnósticos, ¿sí? Podríamos llegar a tener un índice tobillo-brazo alterado, ¿sí? En estos pacientes que llegan a presentar un síndrome compartimental. Sin embargo, yo creo que yo no lo he intentado, ¿sí? Sí, sinceramente no es que haya visto muchos, quizá en todo lo que tengo, tanto de médico, de interno, de hospitalario de ortopedia y de residente, he visto 4, máximo 5 síndromes compartimentales. Si son pacientes que presentan mucho dolor, creo que intentar colocarles un manguito o un tensímetro va a ser muy difícil, ¿sí? Digamos que si uno está en un rural y quiere intentarlo, podría hacerlo, pero difícilmente considero que se pueda llegar a llegar al final del test, porque pues resulta generar más dolor y no creo que vaya a ser tolerado por el paciente. Uno como médico general puede hacer una fasciotomía, pues lo mismo va la respuesta encaminada a la primera pregunta, ¿sí? Digamos que si uno llega a hacer una fasciotomía, pueda que vaya bien, ¿sí? Pueda que llegue a una institución de mayor complejidad, pero muchas veces uno dice, eso puede ser algo imprudente, como médico general puede llegar a hacer algo imprudente, más si llega uno a estar en una institución en donde tienen un servicio, así no sea permanente, o incluso un servicio de disponibilidad, por ejemplo, si no lo utilizamos, vamos a tener problemas. Entonces, quizá, como le repito, pueda uno que tenga la mejor actitud, los mejores conocimientos, sí, pueda que estén en la capacidad, pero quizá la mejor alternativa es no realizarlo, ¿sí? Mejor utilizar una ayuda como de los especialistas, ¿sí? Algunas veces los cirujanos generales también podrían ser indicados en estos pacientes, porque pues obviamente tienen bastante conocimiento de esta parte y podrían quizá ayudarlos, ¿sí? Sí, no estamos en el ortopedista, claramente. Bueno, si requiere fasectomía, mientras se remite, ¿qué manejo se puede realizar? Generalmente es manejo del dolor. Sí, algunas veces elevar quizá un poco la extremidad podría favorecer, digamos que el retorno venoso, disminuir por gravedad, sí, la congestión de la extremidad, pero yo creo que quizás son las medidas de soporte, medidas de antibióticos, profilaxis gástrica, manejo del dolor,
¿sí? Quizá tratar las otras lesiones que tengamos de entrada antes de realizar, pues, por ejemplo, la fasciotomía. Si es un paciente que está quemado, que tenga una fractura, pues inmovilizarlo, cubrir las heridas si tiene en este caso, ¿sí? Y pues estar pendientes de la perfusión distal. Bueno. ¿Qué tiempo debe durar la fasciotomía? Si la pregunta es encaminada a cuánto tiempo después, generalmente uno lo que hace es la fasciotomía, libera la tensión dentro del compartimento y cierra piel, ¿sí? Y deja el compartimento abierto para que pues tenga espacio donde aumentar el edema de los tejidos blandos, de los músculos. Algunas veces, después de liberado, digamos, como una maleta que está supremamente llena. Uno llegue, abre la cremallera y se desborda lo que uno tiene adentro. Entonces, y difícilmente a veces se va a volver a lograr. La fasciotomía dura lo que sea necesario para poder volver a tener un cierre de la piel, porque generalmente están muy tensos y no se puede cerrar la piel de entrada. Entonces, algunas veces se necesitan, por ejemplo, otras intervenciones quirúrgicas, se necesita hacer un cierre progresivo o utilizar un back, sí, es una buena alternativa para disminuir tanto el edema, ¿sí? Y cerrar los bordes. Algunas veces no es suficiente, ya se ha controlado el síndrome compartimental, se ha controlado la infección, está limpio, lo que tenemos que hacer son colgados. Bueno. ¿Todo síndrome compartimental requiere fasciotomía o hay algunos que pueden resolver de forma menos invasiva? No, si es un síndrome compartimental ya instaurado, lo que se debe hacer es una fasciotomía. Algunos, yo he leído, digamos, hay un síndrome compartimental crónico que generalmente se presenta en deportistas, por ejemplo, de alta demanda, que quizá por la actividad física, pues hacen un momento de la tensión del compartimento, llegan a presentar un síndrome compartimental, pero crónico, pues en estos casos no. Pero si es un síndrome compartimental agudo, sí, la solución es realizar una fasciotomía, no hay otra. Bueno, esa fue nuestra última pregunta. No, con todo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero tengamos la oportunidad de pronto más adelante continuar en nuestra academia. Doctores, nuevamente pues desearles, darles muchas gracias por haber participado en nuestra presentación. A todos los asistentes también muchas gracias por haber participado en ella. Recordarles, ahorita la próxima semana vamos a tener un taller sobre gases arteriales. En este taller vamos a dar certificado a todos los que asistan pues, a este taller. Y también recordarles que como esta va a ser la última charla de nosotros del mes de febrero, vamos a hacer el sorteo pues, de todos los premios acumulados del mes, recordándoles también que tienen que haber participado en 3 de las 4 charlas que tuvimos en el mes de febrero. Muchas gracias a todos por la asistencia, que tengan muy buena noche.